tiene un problema, parte de la Navidad tiene un problema, y es la mezcla que hay entre el paganismo y la santidad. Hay un libro que les recomiendo que se llama La Babilonia Actual. Ese libro vale poquito, pero tiene un contenido que podríamos pagar 200 o 500 mil pesos a los que nos gusta aprender, porque un libro es un maestro en casa. Y hablando de la Babilonia actual, el tema de las velitas, algunos que lo ven tan romántico, el contexto es que Jesús es luz, entonces yo celebro luz, pero ellos celebran la fiesta de los muertos, si usted no lo sabía. Todo noviembre y toda parte y alguna parte de diciembre es la fiesta de los muertos. Lo mismo que el 31 de octubre, el Día de los Niños, es Halloween. Y el 31 de octubre es igual al 31 de diciembre para las tinieblas. Por eso a usted le dicen que el huevo, que la sal, que los calzoncillos, que la maleta, porque le enseñan a usted ingenuamente a comenzar en los primeros pasos de la brujería y de la hechicería, de la gorería. Estos días charlaba con alguien y le decía: ¿usted qué es? ¿Cristiano, Piscis o Leo? Me dijo: yo soy Leo. Y yo: oh. El que entendió, entendió. Es que yo soy cristiano, pero a mí me rige Virgo. No, a mí me rige Cristo. Si hay algún... ¿Aló? Si usted vino a este lugar, abróchese el cinturón, porque la verdad le va a hacer libre. Pastor, ¿y yo qué hago que era Virgo? Vuelva a ser cristiano. Yo era escorpión y ya me volví león. A su nombre. Era Géminis y ya me volví águila. Era Tauro y ya me volví oveja. Aló. El diablo le gusta jugar. Saludo a todos nuestros hermanos que nos ven. Quiero saludar a William, que en estos días hablaba con él y me decía: pastor, lo estamos viendo. William, un saludo, mijo. Saluda a Daniela en Bogotá. Hija, ¿dónde estás? Estaba esperándote acá, me decías que venías, no te veo. Escríbame porque estoy pensando que usted viene en camino. O si no va a venir, hija, un abrazo grande. Escríbame ahí ya y que los muchachos me den razón. Por favor, tengo una hija en Bogotá que está aquí, ya llegó. No sabemos, entonces, Daniela, hello. Se nos perdió Daniela y se nos acabó todo esto, porque Daniela es fiel seguidora de las predicaciones de Fuego Restaurador. Saludamos en Estados Unidos a esta familia hermosa que nos ven. Una feliz Navidad para todos, un nuevo año. Y hablando de la mezcla, que estoy hablando acá un poquito antes de entrar a la palabra, entonces se mezcla lo santo con lo pagano, ¿cierto? Y a Dios no le gustan las mezclas, no le gustan las levaduras. Pastor, entonces ¿qué celebro de Navidad? Pues celebre que se acaba un año, celebre que dicen que Jesús nació, y si vamos a hablar que Jesús es la Navidad, entonces hablemos de Jesús, no del señor gordito y coloradito, y enseñémosle a los niños que Santa Claus no puede venir a Sudamérica, porque por aquí, por estos lados, en Perú arriba, en Colombia, no cae nieve. Entonces enseñémosle a los niños la verdad, y no se endeude por comprar un regalo de un niño Dios. Deje que Dios responda por él. Una vez decía un profeta: si Dios es Dios, que Él responda, y que responda con fuego a su nombre. A su nombre. A Dios le gusta que nosotros probemos que Él es bueno, que Él es bueno. Y Jesús hace 2000 años nació, no se quedó en un pesebre. Eso para todas las naciones, los hermanos que nos ven en Perú, a la pastor Roberto, que es un amigo de la casa y es un hijo de mi apóstol Carlos Chica en los Estados Unidos. A mi apóstol, si nos ve, un abrazo, no sé si él nos vea, o a la profeta Ángela, que son nuestra cobertura ministerial. En Bogotá, el pastor Omar. Feliz Navidad, mi hermano. Usted sabe que el amor y el cariño desde este pedacito, desde este rincón. Un abrazo grande a todos. Hoy vamos a estar recibiendo la palabra. Estamos en finales proféticos y estamos declarando que lo mismo que Dios hizo con Israel va a ser con cada uno de nosotros.
Lo mismo que Dios hizo con Israel va a hacer con nosotros. Nos va a bendecir en medio de la crisis, nos va a sacar adelante, nos va a abrir la puerta, porque Israel es el reloj profético de Dios. De hecho, cantamos Tutaina, Tuturumaina, y los pastores y los agalillos hablando y haciendo alusión de Israel. Amén. Que Israel, la tierra bendita de Dios, bendita tierra. Una vez un presidente dijo: maldigo a Israel hasta mis entrañas. Pues yo la cambié y digo: bendigo a Israel hasta mis entrañas. Bendigo su gobierno, bendigo todo su ejército. Bendecimos Israel en el nombre de Jesús, porque de allí, según los hombres, viene la salvación. Y dice que nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros no participamos de su cultura, porque por cultura y nacionalidad somos colombianos, pero ya nuestra ciudadanía es celestial, la Israel divina, ¿cierto? Entonces usted y yo bendecimos esa nación, porque terrenalmente de ahí viene el Salvador. Esta noche vamos a recibir la palabra. Usted va a abrir su corazón y con mucha humildad va a recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, bendecimos tu nombre, Padre. Bendigo Colombia, bendigo Israel, bendigo las familias, las bendigo con paz, las bendigo con gozo, las bendigo con salud. Tu palabra dice: bienaventurada la nación cual el Señor es el Dios de los cielos. Bendigo, Señor, ya terminando este año, cada familia de la tierra, porque tu palabra dice: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Bendecimos las familias en el nombre precioso, glorioso, maravilloso del único Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. A Él sea alabanza, a Él sea honor, a Él sea imperio. Y hoy queremos recibir la palabra, hambrientos, sedientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a recibir la palabra. Un hijo de la casa. Dios les bendiga a todos. Qué bendición estar acá nuevamente para compartir la palabra del Señor con todos ustedes, con los hermanos que nos ven en la internet. Bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús, a María Catalina en la clínica. Si nos está viendo, es una nueva hermanita en Cristo. Pido un aplauso para ella. Gloria al Señor. Bendigo a mi esposa, que nos debe estar viendo, ya si es fiel y no falla. Mi amor, te amo. Bueno, para mí es un privilegio estar acá, como siempre les digo, por la gracia y el amor del Señor, compartir esta palabra que el Señor me dio para mi vida, porque el Señor siempre nos habla primero a nosotros, para que después llevemos la palabra. Permiso. Me disculpan la disfonía, ya mejoró un poquito. Y en esta noche vamos a continuar hablando del tema que venimos hablando: finales proféticos. Diga conmigo: finales proféticos. Gloria al Señor. Y hemos venido hablando que Israel es el reloj profético de Dios. Y en la palabra que vamos a estudiar y a conocer en esta noche es bajo el título: nacerá una nación en un solo día. Esta palabra viene de la profecía de Isaías. Isaías profetizó que en un día Israel iba a nacer como nación. Aleluya, eso fue años, muchos años antes. Israel nació como nación en el siglo XX. Es una de las naciones más jóvenes que hay en la tierra. Pero eso fue profetizado antes de Cristo, 600 años aproximadamente. Entonces, para que veamos el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios, porque sus promesas se cumplen siempre. Y eso nos demuestra que Él es Dios y que la palabra de Dios es del verdadero y único Dios todopoderoso, que es el único que puede salvarnos, transformarnos y darnos vida.
Entonces en la profecía Jeremías lo hace en signo de interrogación, pero yo lo puse en afirmación porque ya nació, porque se cumplió esa palabra. Amén. Y dice la palabra Isaías 66 del 8 al 10, y la voy a leer en la Reina Valera versión actualizada del 2015, porque me gusta como lo dice ahí. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que abro la matriz, ¿no haré dar a luz? Ha dicho el Señor. Yo que hago nacer, ¿la habré de cerrar? Ha dicho tu Dios. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Bendigo tu santo nombre. Te alabo. Te doy gracias por permitirme estar acá. Te doy gracias por cada hermano que está en este lugar y los que nos ven a través del internet, Señor, que pueden recibir esa palabra tan preciosa que me diste, Señor, que pude recibir de ti y que ellos ahora van a conocer, Señor. Te bendigo y te doy gracias, Rey. Clamo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tú, precioso Espíritu Santo, guíes mi vida, guíes mis palabras, Señor, y que seas tú ministrando a tu pueblo, Padre de la gloria, y que esta palabra fluya y penetre en sus corazones y traiga vida, transformación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hemos venido hablando de que Israel es el reloj profético de Dios. El pastor nos ha hablado un poco acerca de eso. Andrés nos dio una introducción de dónde viene Israel, y es necesario que sepamos todo eso para poder entender por qué decimos que es el reloj profético. Porque alrededor de Israel se desarrollan todas las profecías bíblicas, y estas profecías o lo que sucede en Israel impacta a todas las naciones y las sociedades de la tierra. Y vamos a hablar un poquito por qué el reloj profético. ¿Qué es un reloj? Algo que siempre nos marca el tiempo. E Israel, como pueblo de Dios, marca el tiempo de lo que va a suceder en cada momento y en cada generación. Dependiendo de lo que suceda en Israel, se mueve el mundo entero. Amén. ¿Y por qué profético? Para los que no saben qué es algo profético, es algo profético es algo que se hace en lo natural, que provoca que el mundo espiritual se mueva. O algo profético es algo que ya se profetizó, o sea, se dijo que se iba a cumplir y estamos viendo el cumplimiento de eso. Amén. Entonces, Israel, el reloj profético de Dios, porque dependiendo de lo que suceda en Israel, vemos qué tiempo es el que la sociedad o los seres humanos, la tierra, en qué tiempo está. Amén. Y para que podamos entender esto, yo los invito a que vayamos a Génesis 16, 11, porque es necesario hablar de dónde viene el conflicto de Israel para entrar en el contexto de por qué Israel es ese reloj profético. Entonces necesitamos entender el por qué, irnos hacia atrás. Andrés ya nos habló un poquito de eso, y el pastor ayer, el sábado anterior, que no pudo estar, pero me vi la predicación y tremenda bomba, pastor. Qué gloria. Si eso es en lucha, cuando esté en libertad, ay Dios, poderosísima, me gocé viendo esa predicación. No saben todo lo que aprendí. No nos podemos dejar guiar por los sentidos, tenemos que dejarnos guiar por la palabra. Aunque creamos que el avión va para abajo, Dios nos lleva para arriba. Poderoso. Me encantó esa, pastor. Y dice, ya tiene Génesis 16:11. Bueno, vamos a leerlo, lo leo con ustedes. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí
que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Tenemos que ver que Andrés ya nos enseñó que el pueblo de Israel, y ya casi todos sabemos, los que estamos en el Señor, los que llevamos un tiempo en el Señor, que la nación de Israel viene de Abraham, de Isaac y luego de Jacob. Pero ustedes dirán, ¿por qué hablamos de Ismael? Bueno, Ismael fue el primer hijo de Dios, pero no fue el hijo que Dios le dijo a Abraham que iba a tener para hacer de él una gran nación. Amén. Síganme con mucho cuidado en esta noche y no se me vayan a perder, porque necesito que me entiendan esto para que cuando entremos en el final puedan tomar esa palabra. Amén. Entonces, ya escuchamos, Andrés nos hablaba que Abraham y Sara recibieron la promesa del Señor. Te voy a dar un hijo y te voy a multiplicar, cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar, y así de grande será tu descendencia. Pero el hijo prometido, Dios le dijo que se lo iba a dar de Sara, no de Agar. Y entonces a Abraham y a Sara le pasó como nos pasa a nosotros. A veces queremos ayudarle a Dios, y cuando Dios nos habla y nos da una palabra, lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar que esa palabra se cumpla. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios a que esa palabra se cumpla. En lo único que tenemos que ayudarle es en creer esa palabra y obedecer la palabra para que veamos el cumplimiento. Amén. Pero cuando le ayudamos a Dios, cuando creemos que Dios está tardando, y recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, Dios no se equivoca, y cuando nos dice algo, Él lo cumple, porque Él siempre, siempre, siempre ha cumplido, nunca ha dejado de cumplir. Entonces, Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios. Entonces Ismael nace de la incredulidad de Abraham y Sara. Dios le prometió que le iba a dar un hijo a ellos dos, a la pareja. No le dijo que le iba a dar un hijo de otra forma. Pero a pesar de eso, Dios dice: escuché tu aflicción. Y aunque Abraham quiso ayudarlo y lo hizo como Dios no le dijo que lo hiciera, dejó y permitió que Ismael naciera. Pero recordemos esto muy importante: Ismael no es hijo de la esposa, sino hijo de la esclava. Y yo vine a decirte en esta noche que Dios no quiere que le ayudes a nada, porque cuando le ayudamos a Dios, creamos o hacemos hijos para esclavitud y vivimos en esclavitud. Y Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud. Él nos llamó fue a que sus promesas se cumplan como Él dice, cuando Él las dice, no como nosotros podamos ayudarle, porque nosotros no lo sabemos hacer como Él lo sabe hacer en su perfecta voluntad. Santo, precioso. Transcurridos 16 años después de que naciera Ismael, vuelve a decirle Dios a Abraham, vuelve a hablar con él y le dice otra vez que hará de él una gran nación. Y a Abraham, con incredulidad, le dice que sí, que a través de Ismael, pero Dios le dice que no. Vamos a leerlo en Génesis 17, del 18 al 19. Vamos a leer un poquito de palabra. Tengo que ir rápido. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Señor. Génesis 17 del 18 al 19, y dice así la palabra del Señor: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y
confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Voy a leerles el 17 para que me entiendan mejor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Perdón, voy a leerlo del 15. Dijo también Dios a Abraham y a Sarai: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, la llamarás Sara, será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella. ¿De quién? De Agar, de Sara, síganme con mucho cuidado, de Sara, porque Dios no quiere que tú vayas a cumplir la promesa que Él te dio con otra persona, no, es con el que Él te dijo, porque es ahí donde el pacto de Dios se cumple. Y vendrá a ser, y también te daré de ella hijo. Sí, es una afirmación, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Miren la incredulidad de Abraham. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Cualquiera se ríe. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Él no le creyó. Él dijo: sí, Señor, yo creo esa palabra de mi hijo. Aleluya. Yo sé que Ismael me dará naciones. Y usted le está diciendo: no, es con Sara, no es con Agar. Y eso me hace recordar como cuando yo estaba empezando a conocer del Señor. Cuando yo no conocía del Señor, yo decía: qué payasos, cuando veía a los inválidos levantarse de las sillas de ruedas. Cuando empiezo a conocer del Señor, me invita mi esposa a un congreso y llama el apóstol al evangelista: vamos a orar por esta niña. Y era una niña que era de mi pueblo, y que yo sabía que la niña tenía un pie más corto que el otro. Cuando el evangelista empieza a orar por la niña, yo con toda mi fe digo yo: Señor, gracias, porque yo sé que en estos días ese pie le va a crecer. ¡Qué fe! Igualito que Abraham. Y dice el evangelista: Padre, yo soy un simple hombre, pero hoy le ordeno a esa pierna que se abra y empiece a crecer. Y mi incredulidad no me dejó tener los ojos cerrados orando, y empiezo yo a mirar. Cuando veo el piecito creciendo, y yo: ay, Señor, perdona mi incredulidad, perdóname por todo lo que dije cuando no te conocía. Abraham: sí, Señor, tú me vas a dar un hijo de Sara, Ismael, porque ellos habían acordado que como Sara era la criada y Agar era la criada de Sara, es como si fuera Sara, porque Sara era la dueña de ella. Entonces lo que es de ella es de Sara. Pero Dios le dijo: no, es de Sara, es de Sara. Y desde ahí, transcurridos los 16 años que ya tenía Ismael, entonces el Señor le da esta palabra y le dice nuevamente que hará esa gran nación de él. Pero Abraham, entonces vemos como con su incredulidad se ríe, y Dios le deja claro que no, que es de Sara. Pero entonces Dios ahí le hace como un regaño a Abraham y le dice que la promesa se va a cumplir a través de su hijo Isaac, que se lo dará por medio de su esposa, no por medio de la otra. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, lo hace completo. Cuando Dios va a cumplir algo o va a hacer algo, no tiene límites. Nada lo puede detener. Nada es difícil para Dios. Si Dios dice: te voy a dar este centro comercial, tú no tienes que hacer nada, solo creer que Él no lo va a dar. Sencillo. No irnos a manipular al dueño, hacerse congraciarse con los dueños de los almacenes, no. Porque uno dice: esto es imposible, yo tengo que ayudarle a Dios. No, es como Él lo dice. Y aquí vemos, para seguir metidos
en el tema. Entonces, Dios le iba a hacer una gran nación, pero con la mujer de su pacto, no con la que no tenía pacto. Y desde ahí vemos cómo desde ese principio, donde todavía los hombres podían tener muchas mujeres, Dios empieza a tomar el matrimonio, porque del matrimonio es el pacto. Lo que sale de tu matrimonio está bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo siento que usted estaría saltando. Aleluya, gloria al Rey. Por eso te decía ahorita que la incredulidad, como ya lo vimos en Abraham, te hace nacer hijos para esclavitud, nos hace vivir en esclavitud, y Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud. Tú que me miras allá en internet. Y en Génesis 21, del 10 al 34, lo voy a leer rápidamente porque por cuestiones de tiempo me toca irme a vuelo de pájaro. Que el Señor nos ayude. Por tanto, dijo a Abraham, repito nuevamente la cita, Génesis 21, del 10 al, yo me equivoqué, es al 14. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Eso lo dijo Sara. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y el pastor nos decía, o Andrés nos decía, que Abraham obviamente se iba a sentir dolido, porque era su hijo de todas maneras, y tener que sacar a su hijo de allá le iba a doler. Pero Dios le dice, entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, el hijo que iba a tener con Sara, la promesa que Dios le dio de tener su hijo con su esposa, la mujer de su pacto, de la cual iba a ser el plan perfecto que Dios ya tenía. Y para eso era necesario que Ismael saliera, porque quién sabe qué cosas iba a hacer a Isaac, o quién sabe si iba a repetir la misma historia que pasó con Caín y Abel. Porque desde que el ser humano cayó, Satanás siempre ha buscado a uno para dañar el propósito de Dios. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. A Dios no le pareció malo, porque era necesario que Ismael se fuera para el cumplimiento de la promesa en Isaac. Y escúchame muy bien esto: cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, lo único que hacemos es hacer problemas. Porque aquí dice, y por eso les decía, síganme con mucha atención, que de Ismael iba a ser también una gran nación. Mira, Dios tiene misericordia aun cuando metemos las patas. Pero cuando metemos las patas, perdón el lenguaje coloquial que estoy usando, los hermanos que me ven en internet, cuando nos equivocamos, hacemos lo que no debemos. Aquí en Colombia le decimos una metida de patas. Gracias, Señor. Cuando metemos las patas, Dios tiene misericordia, pero hay consecuencias. Y Él nos encamina nuevamente para cumplir su propósito. Amén. Pero vamos a ver las consecuencias de lo que hicimos cuando quisimos ayudarle a Dios. Amén. Y aquí les regalo otra perlita. Dios nos llamó para creer en su palabra y en sus promesas, para vivir en libertad. Gloria al Señor. Y así lo hizo con Jacob. Vamos a estar mirando cómo avanza el pueblo de Israel, pero cómo por el otro lado, por lo que hizo Abraham, vamos a llegar allá a un punto bien sabroso más adelante. Así lo hizo con Jacob. Vamos a leer rápidamente Génesis 25 del 19 al 26. Y aquí habla del nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Pedán Aram.
hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Qué coincidencia, ¿no? O sea, como que era imposible que la promesa de Dios se cumpliera. Sara estéril y ahora Rebeca estéril. Interesante, ¿no? Por eso les decía ahorita, cuando Dios te dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Punto. Cuando Dios va a cumplir un propósito, lo cumple. Ya. No hay obstáculo que lo detenga. Cuando Dios te dice, te voy a llevar a un lugar, a ese lugar nos va a llevar. Y van a venir dificultades, van a venir problemas y Satanás te va a querer estorbar y te va a hacer ir por el lado más fácil, pero sigue por donde Dios te llama. Entonces, oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, escúchenme con mucha atención, el mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Gemelos es lo que nosotros hoy conocemos como mellizos. En este texto lo que quiere decir es mellizos, que no son iguales en aspecto, sino en edad. O sea, vinieron junticos, pero son diferentes. Y salió el primero rubio, Chayanne, Brad Pitt, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa ladrón o el arrebatador. Ese es otro sinónimo del significado de este nombre. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. O sea que Isaac fue un poquito más paciente, ya mejoró la cosa. Abraham no fue capaz de esperar los 25 años por el consejo de su amada esposa, igual que Eva. Se repite la historia. Toda la humanidad somos iguales, de allá venimos, Adán y Eva, y ahí vemos los parecidos. Y era Isaac de edad de 60 años, o sea que demoró 20 años para cumplirse la promesa en Isaac, que Isaac tuviera a su hijo. A los 40 oró por su esposa y a los 60 nacieron sus hijos. Y aquí vemos a Jacob, que desde su nacimiento ya él sabía que venía. Jacob tenía su carácter. Por eso vemos que Jacob usurpó la primogenitura. Porque si vemos en el versículo 23, parte A, dice que el mayor le servirá al menor. Entonces, ¿de quién era la promesa? Del menor. Porque la palabra de Dios nos dice que la primogenitura es para el que nace primero. Pero cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Por eso Jacob supo qué significaba la primogenitura, porque aunque no nació de primero, sí sabía que él iba a ser el primero. Gloria a Dios. Tremendo. Por eso vemos que Jacob usurpó la primogenitura. Por eso cuando en este lugar o en otro lugar te den una palabra de Dios, agarra esa palabra, camina en ella, porque aunque no sea para ti,
Todos somos hijos de la promesa ahora. Porque ahora no hay primogénito, ahora todos somos hijos de la promesa. Y si tú agarras esa palabra que te dan acá y caminas en esa palabra, Dios la va a cumplir en tu vida. Y si te la dan a ti o me la dan a mí y no caminamos en ella, va a haber un Jacob que va a arrebatar esa bendición y va a vivir en ella y se va a cumplir en él la promesa que a Dios le ha dado. Gloria al Rey Santo de Dios. Jacob fue el pueblo de Dios, mira esta perla, porque tenía el carácter para arrebatar las bendiciones. Por eso de él hizo Dios su pueblo, porque le arrebató la primogenitura a su hermano y se cumplió la promesa de que el mayor le serviría al menor, porque el primogénito es el dueño de todo. Gloria al Rey. Porque el mayor le sirve al menor, dice la palabra. En él se cumplió esa promesa. Y por eso después vemos a Jacob, que no solo vence sobre su hermano, o sea, sobre los hombres. Lo vemos más adelante donde dice la palabra la lucha con el ángel. Contra el ángel no. Ese hombre tenía carácter. Por eso Dios lo llamó, por eso Dios lo escogió, por eso Dios lo profetizó. Y dice la palabra: te voy a bendecir, te voy a cambiar el nombre. ¿Saben qué? El nombre desde el principio de él no era ese. Ya Dios sabía que ese no era su nombre. Dios dijo: el segundo, uy, ese hombre viene con un carácter, lo voy a hacer con un temple, y de ese voy a hacer mi nación. Y eso se cumple cuando pelea con el ángel en la noche, cuando iba donde su hermano Esaú a pedirle perdón. Y dice, cuando iba a rayar el alba, después de que estaba aferrado del ángel, él, santo, escúchame esto, él vino agarrado de la promesa desde que nació, porque cuando el ángel se iba a ir, estaba aferrado y le dijo: yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y le dice el ángel: has vencido sobre Dios y sobre los hombres, por eso te bendigo, por eso te cambio el nombre y te pongo como nombre pueblo de Dios, y de ti hago mi descendencia. Aleluya. Gracias, mi Rey, gracias, Espíritu Santo. Y vemos ahorita en este momento, no tengo tiempo para resumirte cómo de Ismael venimos a dar hasta acá. Pero de Ismael descienden las naciones árabes, de los ismaelitas. Y de Esaú, vamos a ver cómo Satanás usa al que no tiene la promesa. Porque de Ismael vienen los árabes, que son los que hoy quieren matar a Israel. Y de Esaú vienen los madianitas y todos esos pueblos que lucharon en contra de Israel y que siempre quisieron matar a Israel. Satanás siempre quiere dañar a Israel y busca al más cercano para dañarlo. Todo lo anterior nos muestra cómo Israel es el pueblo de la promesa y cómo cada cosa que sucede con Israel va a mostrar el cumplimiento de las escrituras y cómo todas las naciones y las sociedades reaccionan a esto. ¿Y de dónde viene eso? Porque es que de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hay alguien más grande que viene, que se llama Jesús. Y ese Jesús vino y nos salvó, nos dio vida, murió en la cruz por nosotros, hizo lo que ningún hombre, ninguno de nosotros podía hacer, que era ser un sacrificio acepto para Dios. Entonces Él vino, murió por nuestros pecados, murió por nuestra maldad. Si hay alguien nuevo en el Evangelio o alguna persona que no conozca al Señor, de esos tres nombres que te he hablado, viene Jesús, el Salvador del mundo, que murió en la cruz, porque nosotros como seres humanos no lo podíamos hacer porque tenemos pecado. Pero nos amó tanto Dios, que se hizo hombre, pobre,
no pobre por nacer en un establo, sino pobre porque siendo el Dios que creó todo, que nos diseñó a nosotros, se hizo como nosotros. Se limitó a sentir hambre, se limitó a tener que esperar que pasen 24 horas del día cuando Él vive fuera del tiempo. Se limitó a sentir cansancio, sueño, tentaciones, deseo de dinero. La palabra dice que Jesús sufrió todo. A Jesús también le gustaba la mujer. Ay, ¿qué dije? Sí, también le gustaban las mujeres. Pero como Él veía era al Padre, el ejemplo de Él era el Padre, no se desviaba de su propósito y siempre tenía sus ojos en el Padre y no pecó en nada. Y mientras tú y yo tengamos los ojos en el Padre, vamos a ser librados de toda tentación. Se hizo pecado cuando dice la palabra de Dios que la gloria de Dios consume el pecado. O sea, Él después de ser la gloria, la majestad, tener que ser aquello que no puede estar delante de su presencia. Y no solo de uno, sino de todos los que han vivido, de los que estamos y los que van a vivir. Cargó todo ese peso sobre nosotros, lo llevó a la cruz, se hizo inmundo. Inmundo es lo peor por nosotros. Murió, resucitó y se fue a los cielos. Y entonces a través de Israel hay unas profecías que se van cumpliendo y que se tienen que cumplir, que son el tiempo que va marcando ese reloj que es Israel. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante ese reloj? Porque estamos esperando que vuelva. Gloria al Rey. Y hay muchas profecías que tienen que suceder. Y dice la palabra que como cuando la higuera da fruto, como cuando el árbol da fruto, así vamos a ver nosotros cómo las cosas, profecías van sucediendo. Perdón, cuando el árbol florece, nos damos cuenta que ya viene el fruto. Y así mismo nos dice la palabra que cuando estén sucediendo una profecía que dice que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, viviríamos como en los tiempos de Noé, donde todo era pecado, inmundicia, y por eso Dios tuvo que volver a hacer una nueva generación. Entonces cuando estemos viendo esas cosas sabemos que Él está cerca de venir. Y entonces aquí es donde entramos después de todo este panorama que les acabo de mostrar, de cómo Israel es el que marca ese tiempo. Vemos cómo ahora en Israel se cumple una profecía que es necesaria para que empiecen a contar los últimos tiempos de ese reloj. Y nos dice que está cerca la venida de Cristo. Entonces ese reloj ya está casi que marca la hora. Porque entonces ya las profecías de los últimos tiempos se han estado cumpliendo. Israel es el que nos muestra eso. Todos los profetas bíblicos son de Israel y todas las promesas se han cumplido y se están cumpliendo porque es la palabra de Dios, el pueblo de Dios, y sus promesas se cumplen. Y aquí es donde venimos al punto principal: nacerá una nación en un solo día. Isaías 66, 8 al 10. Leámoslo nuevamente. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que abro la matriz, no haré dar a luz, ha dicho el Señor. Yo, que hago nacer, habré de cerrar, ha dicho tu Dios. Y esa palabra se cumple. El
14 de mayo de 1948, en un día, nace Israel como una nación, sin que nadie lo esperara, sin que nadie lo creyera, sin que nadie lo quisiera. Nace Israel en un solo día. Para que una nación nazca, se necesitan años de estudios y aprobación de un montón de naciones. Y abro un paréntesis, porque me parece, analizando esto, dice la palabra: bendito el que te bendiga, Abraham. Y también se lo dice a Isaac, su descendencia. Y el que te maldiga será maldito. Tristemente, Colombia fue uno de los países que dijo: no queremos que Israel sea nación. Coincidencialmente, a partir de esos años, surgen unos grupos armados al margen de la ley. Y hasta hoy, nuestros días, ya es historia patria, ya todos lo sabemos. Les dejo eso para que piensen. Pero contra todo pronóstico y milagrosamente, en un día se proclama Israel como nación. 14 de mayo de 1948 se cumple la profecía que se había profetizado 2500 años antes. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque sucedió algo que era imposible también, que una nación que estaba dispersa por toda la tierra, por todo el mundo, en todos los países, estaban dispersos por no obedecer a Dios. El pueblo de Israel fue disperso por toda la tierra. Y los dolores de parto de los que habla aquí Isaías, año 1945, transcurre la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler, con sus pensamientos del hombre blanco perfecto, dice que no pueden haber homosexuales vivos y que no pueden haber judíos. Y ahí vemos cómo Satanás siempre quiere seguir destruyendo a Israel. Entonces Satanás toma a este hombre y empieza a oprimir al pueblo de Israel, y empiezan esos dolores de parto. Empieza Sión, que es el monte santo, a decir: voy a parir, y empiezan a matar judíos, y empiezan a matar, y se acaba la guerra. Y entonces quedan los judíos que quedan vivos así, sin un lugar donde ir. Y entonces Inglaterra Inglaterra y Francia son nombradas por las otras naciones para que tengan un lugarcito para esa nación de Israel, para esos judíos que quedaron por ahí vagando. Y empiezan a venir desde los confines de la tierra, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Y ahí vemos cómo se cumple Isaías 11:12. Vamos a leer Isaías 11:12. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Rey. Yo todavía no lo tengo. Aquí estamos. Dice la palabra del Señor, Isaías 11, versículo 12. Y dice así: y levantará perdón a las naciones, y juntará de los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Año 1945, termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan todos los judíos de las naciones a venir a esa tierra, a venir. 1948 se proclama Israel como nación, en un día, algo imposible, pero profetizado por Dios y que se cumple. Y empiezan a venir más y más y más, y resulta algo que también es imposible.
que una nación que haya sido esparcida por la tierra conserve su cultura, conserve su idioma. Eso no es posible, porque son cientos de años. Desde el año 70 después de Cristo, que fue derribado el templo, que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y no le creyeron. 70 años después, no quedó piedra sobre piedra, porque el reino otomano destruyó Jerusalén y hizo de Jerusalén una tierra de muchas naciones, pero expulsó a los judíos, que vivieron esparcidos desde ahí hasta el año 1948. Ustedes se imaginan, 1870 años exiliados y conservar sus tradiciones, su idioma. Eso solo lo hace un Dios todopoderoso, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios nuestro. ¿Y a qué viene todo eso? Que es necesario que se cumpla esto, que nazca Israel, para que empiece a seguir corriendo ese reloj de Dios, porque mientras Israel estuvo disperso, el reloj se paró. Y entonces otra vez nace Israel como pueblo y sigue andando. Le pusieron la pila al reloj. Así es. Y empiezan los últimos tiempos, porque entonces viene y se cumplen más profecías. Dice Zacarías 12, 2, 3. Zacarías 12, 2. Y dice la palabra: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y aquí vamos a Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? La metidita de pata. Resulta que Ismael es el pueblo musulmán. Todos los árabes, todos los que rodean a Israel. Y resulta que en 1948, cuando se proclama la independencia de Israel, inmediatamente los árabes, un rey árabe dice: tenemos que borrar Israel del mapa. No pasaron 24 horas. Y supongamos que yo soy Israel, agradecer las proporciones, y todos ustedes están a mi alrededor. Pierdo porque pierdo, pero como Israel es el pueblo de Dios, el pueblo prometido de Dios, es Dios el que pelea por Israel. Vinieron todos los ejércitos musulmanes, los árabes, todos los que están alrededor, porque Israel está en el centro de todos los que quieren matarlos. Y resulta que se levanta un general, Moshe Dayan, un hombre guiado por Dios, y se le ocurre una estrategia. Y vienen y cogen la joven aviación de Israel, unos aviadores que no tenían casi experiencia, pero tenían la gracia de Dios, y salen y destruyen todas las bases aéreas de los musulmanes, destruyen los tanques, destruyen a todos y arrodillan en aproximadamente 48 horas a un ejército que lo veintiplicaba. Eso lo hace el Señor cuando quiere cumplir una promesa. Eso lo hace Papá Dios y lo quiere hacer con nosotros. Es que Israel, si Israel tenía 15 tanques de guerra, ellos tenían 100 algo.
Israel tenía 30 aviones, ellos tenían 100 no sé cuántos. Israel tenía 6.000 hombres, ellos tenían 30.000 hombres. Gloria a Dios, ese es el milagro de Israel. Ese es el Dios que cumple las promesas. Y también sucede que Israel es la piedra de tropiezo, como lo dice Zacarías, porque resulta que toda la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está siempre en contra de Israel y le da la razón a los musulmanes, a los árabes. Y siempre Israel, Jerusalén específicamente, porque en Jerusalén es donde se va a construir el templo, porque se va a volver a construir el templo para que luego vengan más cosas que ahorita no estoy autorizado a hablar, pero es necesario que Israel esté como tierra para que se cumplan otras promesas que vienen. Y todas las Naciones Unidas están peleando contra Israel, para que Israel no tenga a Jerusalén como la capital. Y aquí se cumple esta profecía de Zacarías. Es piedra de tropiezo. La Organización de Naciones Unidas dice que Jerusalén no es de Israel. Iban a declarar a Jerusalén como una ciudad patrimonio de las naciones. O sea que Israel era de todo el mundo y no era de nadie. Jerusalén, perdón. Pero aquí vemos cómo Dios cuida de su pueblo y de su promesa. Y hay otra promesa más que se cumple. Reverdecerá Israel. Joel 2:22. Joel es un libro muy cortico, por eso a veces es difícil de encontrar. Y dice Joel 2:22. Leámoslo desde el 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ya estamos viendo todas las que ha hecho. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y en Isaías 27:6 habla de lo mismo. Israel iba a reverdecer. Y saben algo, que el pedacito de tierra que le dieron a Israel, eso no da ni lástima. No produce ni lástima, ya no. Usted siembra rastrojo y ni el rastrojo crece, por Dios que eso crece en todo lado. Le dieron un pedazo de tierra para que, mejor dicho, las Naciones Unidas dijeron, mandémoslos a que se mueran allá. Pero como tenemos un Dios todopoderoso que dijo, haré reverdecer esa tierra. Resulta que hoy Israel tiene los mejores plantíos y esa tierra se ve verdecita, hermosa. Tienen la tecnología de punta para recoger el agua, regar las plantas, y ese desierto que no producía ni lástima, hoy exporta los mejores productos y es una expensa mundial de frutas, hortalizas, lo que Colombia, que tiene todo, que usted en Colombia tira una fruta y se va y a los 2 años vuelve y ahí está el árbol. Yo soy paisa, hermanos, los de Facebook. Los paisas somos un poquito así, un poquito exagerados, un poquito. Pero Colombia es una nación bendecida. Pero ¿saben? Escuché algo tan poderoso que dijo un judío, un rabino, dijo, Dios a nosotros nos bendijo con nada. Oh, eso sí es violento. Él dice, a otras naciones las ha bendecido con todo, pero se vuelven haraganes y no hacen nada con lo que tienen. Pero a nosotros nos bendijo con nada para que nos volviéramos ingeniosos y sacáramos lo mejor de donde no hay nada. Oh, eso me dejó a mí poderoso. Santo, santo, Rey de los cielos y la tierra.
Eso me dejó a mí, yo dije, wow, este hombre la tiene clara. Nos bendijo con nada para hacernos recursivos. Por eso es que la bendición de Dios está sobre ellos, porque la mayoría de premios Nobel, de lo que sea, de todo, son, adivinen, nada, no la cogen, judíos. La mayoría son judíos, en ciencia, en tecnología, etcétera, todos los Nobel que haya. También hay otra profecía que se las voy a dar la cita bíblica, pero yo se las voy a decir. Ezequiel 45, verso 12a y el verso 13 al 16, que dice que se restauraría el ciclo como moneda oficial de Israel, porque en este versículo dice que para darle la ofrenda al Señor deben ser tantos ciclos como Dios lo instituyó, y hoy la moneda oficial del pueblo de Israel se llama el ciclo. Amén, gloria al Señor. Precioso es el Señor. Él es el Dios que cumple las promesas. Y yo vine a decirte en esta noche, todo ese panorama profético que te he hablado nos muestra cómo Israel es el reloj profético de Dios. Pero también vine a decirte que así como en un día nació Israel, así como a Israel todas las naciones querían atacarlas, así como a Israel todas las naciones quieren dañarlas, Satanás se ha levantado en contra de Israel, pero eso ha hecho que Israel se vuelva el ejército más poderoso del mundo, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y así como en un día nació Israel, yo vine a decirte en esta noche que quizá tu promesa la veas estancada, que quizás veas que Satanás se levantó como río en contra de ti, pero yo vine a decirte en esta noche, no se ha terminado el año, y en un día Dios va a cumplir tu promesa, va a cumplir mi promesa. En el nombre de Jesús, recibe esa palabra. Santo de los cielos, Dios todopoderoso, te bendigo, mi Rey, yo te alabo con todo mi corazón. Santo, santo, santo. ¿Sabes algo? Escuché una frase poderosísima en estos días en una película donde decía: en la guerra no eres quien quieres ser, eres quien verdaderamente eres. Cuando Satanás se levanta a pelear contra ti, tú no puedes aparentarle, tú tienes que decirle: ¿sabes qué, Satanás? Yo tengo miedo, no sé cómo, me querés acabar, pero Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu herencia, yo tengo la promesa. Y así como se cumplió en Israel, se cumple en mi vida. En un día, todo lo que Satanás ha hecho para dañarme, tú lo levantas, tú haces que nazca en un solo día, en el nombre de Jesús. Y por último los dejo con esto. Hoy Israel no es un pueblo fiel a Dios, porque en el pueblo donde más homosexualismo hay es en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que no busca al Mesías que ya vino. Ellos esperan a un Mesías, a un político que venga montado en su caballo blanco con sus tanques de guerra y los ponga a ellos como la nación que domina todas las naciones. Pero su Mesías ya vino. Pero ¿sabes algo? Dios los sigue bendiciendo, los hace la nación más próspera, porque todos los pueblos que hay alrededor de Israel, su Producto Interno Bruto, o sea, lo que venden en todo el año, equivale a 3.000 millones de dólares, de todos los pueblos juntos que están alrededor, de todos los musulmanes que les hablaba ahorita. Hagan la proporción. Pero Israel, que es un lunarcito en el medio de ellos, exporta y tiene un Producto Interno Bruto al año de 328.400 algo millones de dólares. Eso solo lo hace el Dios de nosotros, el Dios todopoderoso, el que no tiene imposibles, el que cuando te da una palabra, por encima de todo, aunque se vea sucio el panorama, aunque no parezca, lo cumple. Y te voy a decir lo último, guarda esta perla en tu corazón. Dios no es fiel con el pueblo de Israel porque ellos sean fieles, no.
No son prósperos por su fidelidad, porque son infieles. No creen en el Mesías, a través del cual es la salvación. Dios es fiel con ellos, porque Abraham, porque Isaac y porque Jacob fueron fieles con Dios, y Dios cumple sus promesas porque fue a ellos que se los prometió. Gloria al Rey Santo, poderoso, poderoso, poderoso. ¿Sabes algo? Y con esto me despido. Gracias, Espíritu Santo. La salvación es individual, y tú no puedes hacer salvos a tus hijos, pero tú sí puedes ser fiel con Dios para que Dios los bendiga a ellos. Lo más importante es la salvación, pero tú ahora puedes hacer un ahorro, serle fiel a Dios, y vas a ver cómo en tus hijos esa fidelidad que tú tuviste con Dios se cumple. Vas a ver la bendición en tus hijos, vas a ver la bendición en tu descendencia, porque aunque ellos estén un poquito extraviados, así como Israel, si Él te dijo a ti, te bendeciré, Él los bendice. Aleluya, gracias, bendito eres, santo por los siglos de los siglos. Te amo, papá, gracias. Gracias, papá. Los hermanos en Facebook, les bendigo en el nombre de Jesús. Guarda esa palabra en tu corazón y deja que Dios toque tu vida y síguele creyendo, porque me encantó la palabra de mi pastor, que me la gocé. No te dejes guiar por tus sentidos, porque a veces puedes creer que el avión va en bajada, pero realmente va en subida. Entonces solo cree en las promesas de Dios y camina en ellas. Bendiciones.